Vamos a leer hoy el Evangelio según San Marcos en el capítulo 7, versículos 1 al 13. En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus antepasados, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a muchas otras tradiciones, como la de lavar vasos, jarras y ollas. Y los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los antepasados y comen el pan con manos impuras? Él les contestó: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Y añadió: anulan el mandato de Dios por mantener su tradición. Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. Pero ustedes dicen: si uno le dice al padre o a la madre, los bienes con los que podría ayudarte son corbán, es decir, ofrenda sagrada, ya no le permiten hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que ustedes se transmiten, y hacen muchas otras cosas semejantes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús se encuentra con sus adversarios, los escribas y fariseos. Esto no ocurría desde aquella vez en que estos, también viniendo desde Jerusalén, lo acusaron de estar poseído por el demonio. Lo leímos en Marcos capítulo 3, versículos 22 al 30. Esta vez no sabemos cuál es la razón por la cual el grupo de fariseos venido en delegación desde Jerusalén de repente llega y rodea a Jesús. Tal vez, como se puede notar desde el primer versículo del capítulo 7 de Marcos, lo hacen para examinar su comportamiento. Y vemos entonces cómo revienta el conflicto. Estamos ahora en este pasaje en el culmen de las disputas de Jesús con los escribas y fariseos en Galilea. En lo que ven que hacen algunos discípulos, descrito con mucho detalle en los versículos 2 al 4, ellos encuentran motivo para la polémica y la expresan con una pregunta que está en el versículo 5, a lo cual Jesús responde en el resto del pasaje que hemos leído hoy, los versículos 6 al 13. Los invito para que nos detengamos en la pregunta que desata la polémica y en la correspondiente respuesta que da Jesús. La pregunta está en el versículo 5. Los fariseos y los escribas le piden a Jesús que dé cuenta del comportamiento, para ellos extraño, de sus discípulos. ¿Por qué tus discípulos no se comportan conforme a la tradición de los antepasados, sino que comen el pan con manos impuras? El maestro debe responder por lo que hacen sus seguidores. Los acusadores consideran que Jesús no le pone suficiente cuidado a la voluntad de Dios, que en materia religiosa es un punto grave.
En donde ponen la mirada los acusadores de Jesús y de sus discípulos es en el hecho de que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras. Así dice el versículo 2, el narrador nos lo explica. Además dice impuras, es decir, no lavadas. No se lavaban las manos. Estoy con esto de la pandemia y todos los protocolos de bioseguridad. Para nosotros es tremendamente habitual lavarnos a toda hora. En el mundo hebreo era lo mismo, pero por una razón religiosa, cultural, ritual. Que los discípulos descuiden el lavado de las manos, la respectiva higiene por motivos religiosos, para los fariseos estaba en contraste con lo que mandaba la ley. Era lo que la norma pedía. De hecho, como lo explica el mismo evangelista Marcos, los fariseos le daban mucha importancia a esto, incluso hasta la exageración del detalle. Al lavado de las manos antes de comer, al bañarse cuando venían de la calle, sobre todo de la plaza, y al lavado de las vajillas de la cocina. Todo tenía que estar absolutamente limpio. ¿Qué es lo que está detrás de esto? ¿Simplemente cuestiones de higiene, como lo sabemos, o razones de bioseguridad? ¿Qué era lo que estaba detrás? La bioseguridad aquí era otra. Lo que estaba en juego, atención, era la antítesis bien recalcada en nuestro pasaje entre lo puro y lo impuro. Atención con esto, lo puro y lo impuro. Y es importante aclarar esta terminología. En lo puro y en lo impuro, en la Biblia, se pone en juego la relación con Dios. Puro quiere decir santo, unido a Dios, agradable a Dios. Impuro significa, en cambio, profano, separado de Dios, en contraposición con Dios. El logro de la pureza, es decir, de la santidad, era garantizado por una serie de prácticas que no estaban prescritas en la Biblia, sino en las enseñanzas catequéticas y jurídicas de los maestros de la ley de ese tiempo. No estaban escritas, se transmitían de boca en boca y eran denominadas la tradición de los antepasados. La tradición de los antepasados. Esta tradición oral, no escrita en la Biblia, que era básicamente jurídica explicativa, se remontaba, según el parecer de algunos escribas, hasta la misma revelación de Dios dada en el Sinaí, desde Moisés. Y esta, según ellos, se habría prolongado de boca en boca, de generación en generación, entre los diversos maestros de Israel, a través del flujo de la tradición oral. El punto es que estas enseñanzas de los maestros de la ley ya no citaban directamente la Biblia, sino a sus propias interpretaciones, como decía Rabí tal, que dijo Rabí tal y el otro Rabí. Eran interpretaciones jurídicas, destinadas a la aplicación de la ley en la vida cotidiana. Y esta tradición oral contenía muchos preceptos, como venimos viendo, que garantizaban la pureza, la santidad. Pero también contenían otro tipo de prescripciones, no solamente esto. Y el hecho que ahora resulta problemático ante Jesús y que aparece en la pregunta es que la relación con Dios, desde el punto de vista de los escribas y fariseos, llegó a depender primordialmente de la observancia de estas prescripciones. Los maestros eran muy enfáticos. Quien se saltaba estas normas se ponía en contradicción con Dios. De ahí la pregunta: ¿por qué tus discípulos no se comportan conforme a la tradición de los antepasados? La pregunta toca entonces un punto fundamental de la religión hebrea.
la relación de Jesús y de sus discípulos con Dios, pero mediada por la práctica de estas prescripciones acerca de la pureza, como lo acabo de explicar. ¿Cómo responde Jesús? La respuesta de Jesús es extensa, pero hermosa. Por cierto, las palabras de Jesús, además de extensa y hermosa, son muy duras. Los versículos 6 al 13 son palabras fuertes del Maestro. No más pensemos esto, desde aquella famosa referencia de Jesús a la blasfemia contra el Espíritu Santo en el capítulo 3, versículo 18 de este Evangelio, este discurso que leemos hoy, que seguiremos leyendo mañana, quizás sea el reproche más fuerte que le hayamos escuchado a Jesús hasta este momento, y quizás en el Evangelio entero. Veamos. Jesús les responde citando directamente la palabra de Dios como está escrita. Y lo hace 2 veces. Primero cita al profeta Isaías y después cita la parte central de la ley. Todos sabemos cuál es: el Decálogo, los 10 mandamientos. El hecho de que cite la Escritura en este momento es notable. Hasta ahora, solo 2 veces Jesús había citado la Escritura. La primera vez, cuando un sábado arrancó espigas y Jesús se defendió recitando lo que había hecho David en el templo. Citó la Escritura. O también, después de la parábola del sembrador, volvió a citar la Escritura. Una profecía de Isaías que hablaba del ver y el no ver, del oír y el no oír. Bueno, del corazón duro. 2 veces lo había citado. Cuando Jesús ya haya llegado a Jerusalén, lo veremos citar la Sagrada Escritura todavía con mayor frecuencia en sus polémicas o discusiones en medio de la explanada del templo. Pero veamos lo que ocurre en esta ocasión. En su respuesta, Jesús describe la relación de los escribas con Dios. Y les hace ver, de esto era lo que estaban acusando a Jesús, de que él estaría separado de Dios porque no practicaba las normas de pureza. Y Jesús les pone el espejo en la cara. Les muestra cómo es la relación de ellos con Dios. Y les hace ver cómo son ellos precisamente los que tienen un comportamiento que está totalmente equivocado con respecto a Dios y a su voluntad. Y el punto central es la acusación de que ellos malinterpretan en beneficio propio, en beneficio de sus propios intereses, el mandamiento de Dios, y de atenerse a tradiciones que son meras creaciones humanas. En la cita primera que Jesús les hace, la de Isaías, veámoslo en Isaías capítulo 29, versículo 13, se hace referencia a la manera como se lleva a cabo el culto, la liturgia, cómo se honra, cómo el pueblo honra a Dios. Y el profeta Isaías había calificado mal al pueblo. Había dicho que era negativo este culto. Jesús toma estas palabras del profeta Isaías y ve ese comportamiento ya descrito por Isaías, lo ve ahora en los escribas y los fariseos. Su espiritualidad es falsa, porque está hecha solo de palabras, porque se queda solo en lo exterior, pero no toca el corazón. El texto de Isaías 29:13 dice así, recordémoslo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Inútilmente me dan culto, mientras enseñan doctrinas que son preceptos humanos. Estas palabras de Isaías 29:13 son una denuncia. Le está diciendo al pueblo que son hipócritas, el mismo término que Jesús utiliza para referirse a los escribas y fariseos. Son hipócritas porque hacen pasar como si fueran prescripciones divinas, cosas que no son más que preceptos humanos.
Y resulta entonces que el mandamiento principal, lo que ha pedido es amar a Dios con todo el corazón. Esto ya lo había dicho la misma ley en Deuteronomio 6:5. Es la primera frase del Shema, amar a Dios con todo el corazón. Pero que Jesús y Pablo también van a citar. Jesús también va a decir que a los discípulos los reconocerán si se aman. Claro, si aman a Dios amándose unos a otros. Y Pablo todavía más fuerte. Lo dice en Gálatas 5:14 o en Romanos 4:10, cuando dice, la plenitud de la ley es el amor, la caridad. Pues bien, el texto citado por Jesús, el de Isaías 29:13, ha puesto en evidencia la contradicción de una liturgia que se basa en el cuidado de lo exterior, la exterioridad de los gestos, la pulcritud de la palabra, pero que no cuida la interioridad de las motivaciones del corazón. Ya lo veremos mañana y pasado. Ahí es donde realmente está la suciedad, la impureza. Y de esta manera, Jesús cierra la primera parte de su respuesta. Pero hay más. En los siguientes versículos 9 al 13, Jesús es enfático y repite esta acusación, citando ahora, ya no al profeta, sino a la misma ley, el decálogo. Y les pone un ejemplo de cómo pisotean el decálogo. Después de haber definido de manera general cómo debería ser la verdadera liturgia, la auténtica adoración a Dios, Jesús pone un ejemplo de cómo en sus prescripciones humanas, los escribas y fariseos lo que hacen es anular el mandamiento de Dios, el querer de Dios, para salirse con la suya. Jesús les cita entonces el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento de la ley de Dios, todos nos lo sabemos de memoria, honrar a padre y madre. Está en el libro del Éxodo, en el capítulo 20, versículo 12. Y Jesús hace notar, con una alusión, además, a Éxodo 21, 17, que lo que está detrás de esta norma, se lo recuerda, es la santa voluntad de Dios. Éxodo 21, 13 dice, quien injuria a su padre o a su madre, se ha llevado a la muerte. Paga con la muerte. Esto es la forma ya negativa, la formulación negativa del honra a tu padre y a tu madre. Es decir, es tan grave la falta a los papás que Israel lo castigaba con la pena de muerte. Y Jesús les muestra cómo ellos se hacen de lado y anulan este mandamiento del cuidado de los papás, con una reglamentación de las ofrendas sagradas, que en hebreo se dice corbán, y que los dispensaba de esta obligación que era aún mucho más sagrada que el culto, el cuidar de los papás, sobre todo cuando estaban ancianos o enfermos. Los papás no se podían descuidar. Hacer notar las contradicciones. Jesús hace notar las contradicciones de un voto. El corbán era un voto. De un voto que tiene efectos mucho más graves sobre los papás que la simple injuria que era condenada con la muerte. Miremos bien. La injuria a los papás se castigaba con la muerte, como acabamos de ver. En cambio, el voto que los exponía al riesgo de morir era tutelado por normas puramente humanas. Una clara contradicción. Jesús entonces les hace ver que descuidando a los papás y no prestándoles ayuda cuando ellos ya no podían valerse por sí mismos, esto hacía que el mandamiento de Dios fuera hueco. No solo se desacredita el mandamiento de Dios, sino que además se anula la misma palabra de Dios en nombre de una tradición que, lejos de ser una tradición que realmente se remonte hasta Moisés, el primero de los antepasados, en realidad no es otra cosa que pura tradición humana.
argucias jurídicas, como les gusta tanto a los abogados, para defender algo que en última instancia no honra la verdad. Y esto es tan importante que Jesús insiste 3 veces en este efecto de anulación de la palabra de Dios. Este es el gran tema, la anulación de la palabra de Dios. Lo dice en el versículo 8, abandonando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. Y de nuevo en el versículo 9, que bien anulan el mandamiento de Dios para conservar su propia tradición. Y otra vez en el versículo 13, con ello anulan la palabra de Dios con su propia tradición. 3 veces Jesús subraya la misma idea. Es la voz de Dios la que es apagada. La palabra de Dios la que es descuidada y en última instancia, como dice Jesús, anulada. Y la observación final, la última línea del versículo 13 de nuestro pasaje de hoy, subraya que apenas Jesús les ha puesto 2 ejemplos, entre muchos otros, pero que ellos se valen de otras muchas acomodaciones jurídicas artificiosas que no buscan otra cosa que favorecer su hipocresía. Jesús, mis queridos amigos, en el Evangelio de hoy, hace un viraje, y un viraje que no podemos perder de vista. De la multiplicidad de preceptos, reconduce a la centralidad del decálogo. Un decálogo que volverá a citar en el texto que leeremos mañana. Y también un viraje de la exterioridad de muchas prácticas a la interioridad que tiene en el corazón el punto de referencia clave. Mis queridos amigos, los invito a leer ahora por cuenta propia este pasaje de Marcos capítulo 7, versículo 1 al 13. Y yo antes de despedirme, quiero subrayar 3 lecciones que ya mirando el texto en su conjunto podemos aprender de este pasaje. Primera lección. En estas fuertes acusaciones que hemos visto hoy, que delatan a los maestros de la religión de ese entonces, y en la referencia al verdadero sentido de los mandamientos de Dios, en el mostrar dónde está el espíritu de la ley, Jesús nos deja ver una vez más su particular soberanía y la autoridad que le distingue, como se viene recalcando en este Evangelio de Marcos. Segunda lección. Lo exterior no tiene valor si no se apoya en un interior, en lo interior, en el corazón. Si no realiza primero una labor de limpieza y de unificación interior. Limpiar lo interior significa tratar de examinar, de ver con lucidez y sinceridad qué es lo que me habita por dentro, cuáles son mis principios y valores, cuáles son mis motivaciones, qué es lo que realmente deseo, lo que siento, porque todo esto que habita el corazón es lo que me mueve al fin y al cabo en mis acciones, aunque a veces resulten enmascaradas por las mejores intenciones. Entonces, que mis palabras se arraiguen internamente en lo profundo, que no sean negadas por mis acciones, porque la verdad sigue siendo un trabajo concreto y cotidiano, y no las palabras, que sin una experiencia correspondiente llegan a perder su valor. Las palabras pueden estar vacías, como ha dicho el profeta Isaías. Las palabras son huecas. Las palabras pueden resultar vacías si no coinciden con lo que viene del corazón. El Señor nos invita entonces a un camino de unificación, limpieza y de unificación entre la palabra, el corazón y la acción. Tomemos nota de eso. Y por último, tercera lección. Hemos visto cómo, con el tiempo, determinadas prácticas religiosas perdieron el contacto con la fuente,
con aquello que los había motivado originalmente. Tradiciones que poco a poco se van alejando de la fe que las originó y sobre todo de la relación genuina con el Señor. Son simples costumbres, pero la fe se ha venido secando. Eso ocurre muchas veces. Y Jesús orienta la ley hacia relaciones vivas con Dios, hacia el amor con el hermano también. Incluso Jesús trata, al coger de todos los mandamientos, casualmente el del papá y de la mamá, muestra cómo hay que proteger a los que pueden ser más frágiles, aquellos a los cuales les debemos mayor respeto y honor. Y los primeros de ellos son nuestros papás en la casa, sobre todo en la medida en que se van haciendo ancianos. La tradición tiene una dimensión estática que puede dar seguridad, pero que en realidad no necesariamente nos garantiza el seguimiento dinámico del Señor, la vivencia de su Evangelio, que nos exige ponernos siempre en camino y discernir nuestras acciones para ver si están orientadas hacia su finalidad, que es el amor, la caridad, el bien del otro, o si más bien por el contrario, se han convertido en una forma de tranquilizarnos y de permanecer firmes sin conversión en nuestras certezas y hábitos que a veces pueden llevarnos a pasar por encima de los demás. Que el Señor te bendiga con su infinito amor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te deseo un lindo día.